a seguir con el modelo anterior del anterior bloque. Vamos a escuchar las dos primeras ponencias, en este caso a Cele, después ahora Sergio, y tras mi pregunta, después habrá debate, entonces podrán intervenir ustedes. No, en este caso no porque se tenga que ir nadie, sino simplemente para que el debate un poco mantenga los rasgos del anterior bloque, ¿no? Viene ahora Sergio Gómez, seguimos con el oído. Sergio Gómez se embarcó en un proyecto de alto vuelo, y yo sé por qué digo esto y él también, allá por el año 2010. Se trata de la Fonoteca de Canarias, proyecto hermano de Tamaimo, que codo con Valeriano fue dando forma. El objetivo central de la iniciativa es la elaboración de un archivo sonoro a partir de grabaciones de campo ambientales, lingüísticas y musicales, en el cual caracterizar y divulgar la identidad sonora de las Islas Canarias. Sergio, buenas tardes y adelante. Muchas gracias. Sí, gracias Raúl por la presentación, gracias a Tamaimos por este foro y todo esto que han construido alrededor para permitir que otros proyectos también puedan expresar su intrahistoria, como hablaba antes con Pereira. Y gracias también a ustedes por dedicarnos el tiempo para acercarse y conocer otras iniciativas y empaparse de ideas, y eso es lo que voy a tratar de hacer hoy. Por primera vez, esta página la hemos presentado en 3 ocasiones anteriormente. En las 3 lo que hice fue hablar del proyecto en sí y con buenos resultados, la verdad. La primera fue en Bruselas, también a cargo de lo que empezaba a ser Tamaimos en aquella época. Muy emotiva además, gente que estaba fuera por temporadas muy largas, y al escuchar los sonidos de Canarias siempre traen memorias. Me gustó mucho el ejercicio de la primera sesión en la que tratamos de recordar cosas de la infancia, y salía a la naturaleza, y eso precisamente también es lo que aquí incorporamos. Pero en esta ocasión, sí, voy a describir brevemente para quien no conozca el proyecto en qué consiste, pero luego voy a hablar de ciertas, los procesos que rodean a los proyectos y quizás motivar a más gente a que se anime a lanzarse, a esas ideas que pueda tener en su mente y decir, oye, pues merece la pena. Porque aunque hay mucho tiempo detrás y mucho esfuerzo, al final compensa. Pues por resumir bastante lo que consiste la Fonoteca de Canarias es un archivo sonoro en formato mapa. Además, ese formato mapa es digital, está en internet, lo puede consultar cualquiera desde cualquier lugar del mundo. Y el archivo lo que incluye son aquellos sonidos característicos de Canarias. ¿Vale? Esos sonidos pueden venir de diferentes categorías. Tenemos lo que se denominan paisajes sonoros, por ejemplo, el sonido de la fuente, que estaba yo antes pendiente de si a lo mejor se mezclaba un poquillo con algunos sonidos muy similares de agua que traigo hoy. Sonidos sociales, unas campanas, por ejemplo, en la laguna. Quien haya estudiado en la laguna, escuchar esas campanas le traerá recuerdos, le traerá emociones, etcétera. También tenemos los sonidos del español de Canarias, es lo que en la terminología del paisajismo sonoro se llaman marcas sonoras, son elementos muy característicos, en este caso de Canarias, y en realidad de cualquier sitio, cualquier modalidad de habla, de cualquier lugar, es una marca sonora de ese lugar. Y por último, y en conexión, en sintonía con este bloque, también tenemos las manifestaciones musicales, como no. Toda la creatividad sonora, que la trataré brevemente al final de la presentación. El proyecto además, y esto es lo que contaba antes de animar o tratar de motivar que alguien se lance, todos los proyectos tienen como una especie de acción-reacción. Un proyecto no solo lo hace, sino que el proyecto te hace a ti, te modifica, te lleva a pensar en cosas, incluso te cambia. Eso estoy seguro que a Tamaimos les habrá pasado en muchos sentidos, y a todo aquel que se haya lanzado a un proyecto vamos a decir motivacional, algo que realmente le sale de dentro, como a David también con el silbo, seguro que lo ha sentido. Esa relación bidireccional entre proyecto y autor, ¿no? Autores en este caso,
como el caso de Valeriano. Somos dos personas en este proyecto y ahora hablaré de él. Pues uno de los efectos de los que quiero hablar hoy es el de la escucha atenta. Fue a través de realizar grabaciones para la fonoteca, cuando uno va desarrollando el oído, al igual que un músico a lo largo de su carrera profesional también lo desarrolla. Y, por ejemplo, si pensamos en cómo, por ejemplo, si vamos al campo, ¿cuánto tiempo dedicamos a, por ejemplo, escuchar, más allá de ver, esa cultura de lo visual, cuánto tiempo dedicamos a escuchar, ¿no? y pensar en de dónde viene cada sonido, si ese sonido está, vamos a decir, puro, si está contaminado, si hay, pues yo qué sé, en un paraje natural hay una moto cruzando? Son cosas que a lo mejor en el día a día no nos damos tanta cuenta, porque también está lo visual y quizás lo uno compensa lo otro, pero cuando la única vía de trabajo es el audio, lo que estamos grabando, cuando te concentras tanto en tu grabadora para captar los sonidos, te das cuenta de que una moto a una distancia de 10 kilómetros en un paraje muy muy tranquilo, cuando estás tratando de grabar el sonido de los pinares, por ejemplo, que es bastante complicado, ves cómo interfiere, ves cómo se mete dentro del audio, te das dando cuenta de la cantidad de elementos que configuran el paisaje sonoro, unos de manera, vamos a decir, más limpia y otros, bueno, lo que se considera polución sonora. Hablaba antes de Valeriano, la otra persona que ahora mismo está en Puerto Rico, bueno, esta etapa vital la está viviendo allí en Puerto Rico, y les voy a contar una anécdota relacionada con él, y relacionada con el proyecto también, que tiene que ver con un sonido, una marca sonora, en este caso de Puerto Rico. Es una... Bueno, no voy a decir lo que es, lo voy a poner primero el sonido. Pero es un sonido muy muy característico en Puerto Rico, reconocido por la gente de Puerto Rico, y Puerto Rico el país, y que además forma parte de souvenirs en Puerto Rico, CDs con este sonido. Vamos a escucharlo. Eso se llama, y por similitud, digamos, con el sonido que hace, se llaman coquíes. Y son unas pequeñas ranas, hay muchas especies dentro de Puerto Rico, endémicas la mayoría, y dan esa identidad sonora, en este caso, a Puerto Rico. Y es cierto que muchas especies, pues, por ejemplo, pensemos en la graja en La Palma, dan esas resonancias, esos timbres, ese color, si me permiten la palabra relacionada con la vista, al paisaje sonoro, en este caso La Palma, pero lo mismo podemos decir de tantas otras marcas sonoras en el resto de islas, que es lo que incluimos en esta web. Pues bueno, la anécdota que decía con este sonido, yo no lo conocía, a mí me lo presentó por primera vez Valeriano, de hecho la grabación que escucharon es suya, allí en Puerto Rico, y la anécdota es que, y tiene que ver con el cine, y ahora contaré más cositas relacionadas con el cine. Hay una película, Contact, que no tiene nada que ver aparentemente con este proyecto, una película antigua del año 97, que ya yo había visto anteriormente, y por motivos que en cierta manera también tienen que ver con la página web, la volví a ver no hace demasiado. Pues hay una escena en esa película que transcurre en el Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, y cuando los protagonistas están hablando, bueno, de noche, se ve detrás el Observatorio de Arecibo. Adivinen qué se escucha de fondo. Los coquíes. Y es que en el cine, y en general en todos los productos audiovisuales, bien hechos, claro, que son casi todos, de hecho, cuanto mejor hechos están, menos se da cuenta uno de todo lo que hay detrás, de todos los trucos que hay para mitigar problemas de grabación, se crean sonidos que parecen una cosa pero en realidad son otra. Pues ese sonido yo cuando vi la película por primera vez no lo conocía, simplemente me pareció el sonido de una selva tropical, ¿vale?, que pegaba con el entorno que se veía detrás, verde y el observatorio en medio,
pero la segunda vez pensé, qué importante es el conocimiento, qué importante es bueno, conocer cosas para reconocerlas y también valorarlas, ¿vale? Porque los coquíes son indicadores, como pueden ver, por ejemplo, en Internet, en multitud de artículos e incluso en YouTube, en charlas, son bioindicadores. Su sonido nos indica la presencia no solo de la rana en sí, sino del estado de salud del ecosistema. Hablaba de cine, y voy a tener que darme un poquito de prisa porque esto no perdona. Hablaba de cine, y es que en el cine muchos de los sonidos, por ejemplo, si estuviéramos en una película ahora mismo, o grabando una película y yo me pusiera una chaqueta y me la amarrara, ese sonido no se graba directamente. Ese sonido se crea en un lugar y luego se añade por pistas. Es complejo. Complejo, pero con el objetivo final de que no se note. Y todos esos sonidos, todo ese diseño que hacen las personas que desarrollan la parte sonora de una película y que son los grandes olvidados, digamos, del cine, cuidan mucho el sentido del sitio. Tratan de que los sonidos estén, digamos, de la mano de la mano de la imagen, que es lo que la otra componente, el otro 50% de la película, de la producción final. Si yo les digo, por ejemplo, que piensen en algo tan distinto y separado de lo que he estado contando hasta ahora, como son las sirenas de los caminos de bomberos, cada uno podrá tener una idea de cómo puede sonar, pero lo cierto es que dependiendo de dónde estemos, tiene una sonoridad diferente. Y eso es algo que cuando uno ve una película, si uno hace una escucha atenta a través del cine, cuando vean la siguiente película en el cine o en su casa, verán como, dependiendo de dónde transcurra la escena, ellos dan un sentido del sitio a través de elementos que son, como decía antes, marcas sonoras. Vamos a escuchar dos. Y luego levantará la mano, me gustó el ejercicio del primer bloque, con cuál les suena más familiar. Familiar me refiero de aquí. Y cuál menos. Son dos sonidos. Esta es la primera, esta es la segunda. ¿Cuál creen que suena más cercana, la primera o la segunda? La segunda, ¿verdad? En el cine, y es verdad, la segunda es la más cercana, bastante más. En el cine todo eso se tiene muy en cuenta, es lo que llaman, bueno, el Foley es una manera de crear sonidos para darles realismo. Además que son sonidos que se hacen en un estudio, usando materiales totalmente diferentes a los que en realidad, a lo mejor la cremallera es una cadena de bicicleta, o todo con el objetivo de que no se note. Y cuando buscan eso, están tratando de darle sentido del sitio, sentido de la circunstancia en cuestión que estén dando. Si se fijan, ya digo, en la siguiente película que vean, cuando hay un cambio de escena, sobre todo si la escena implica un nuevo lugar, esos nuevos sonidos están adaptados a ese nuevo lugar. Digamos que son fieles a la identidad sonora del lugar, ¿vale? En el caso de Canarias, tenemos un sonido muy característico que además nos cogió por sorpresa, que es el sonido de la lluvia horizontal. La lluvia es un sonido muy difícil de captar. La lluvia en general, me está amenazando el reloj. Es un sonido muy difícil de captar.
De hecho, hay un documental sobre el sonido, la producción de sonido de otra película que no tiene nada que ver con la anterior, Blade Runner, la segunda parte, la que salió hace poquito, en la que uno de los encargados de captar todos esos sonidos para la película describía cómo de difícil le fue captar o generar un archivo de música, sonidos de lluvia. Porque evidentemente si uno pone el micrófono en la lluvia le va a estar cayendo encima y se va a escuchar ruido. Y si hace cualquier otro tipo o si lo hace de manera no cuidada, pues tampoco va a sonar exactamente igual. Lo curioso de la lluvia horizontal fue que evidentemente no cae del cielo, sino que nosotros estamos grabando en un camino. De hecho estamos buscando el sonido de los pinos, ese sonido que, como digo, es tan complicado de encontrar. Y entró o lo captamos sin querer, no sabemos que estaba ahí. Fue al luego escuchar el audio, que es este que voy a poner ahora, aunque no sé si, porque muchos de los audios que tenemos en la fonoteca se escuchan mejor con auriculares, pero vamos a intentarlo. Creo que es difícil, sobre todo porque tenemos la fuente al lado y no se está escuchando el goteo de la lluvia. Si entran en la web, ahora diré cuál es, podrán escuchar ese sonido de la lluvia. Hablaba antes también de bioindicadores y en el caso de Canarias, por ejemplo, una grabación que me fascinó, sobre todo cuando la escuché a posteriori, como con casi todas, no en directo. Fue tomada en la isla de Lobos. Voy a ponerla primero y luego la comentamos. Lo interesante de esta grabación es cómo una zona protegida es capaz de no solo mantener las especies, que es lo primordial, ¿no?, sino mantener también los paisajes sonoros y por tanto la identidad sonora del lugar. Estos sonidos son muy diferentes a los que, bueno, una persona que viva en cualquier otro, en una ciudad, por ejemplo, está acostumbrada a escuchar en su día a día. La misma, me permiten que me extienda un poquito hasta que... La misma reflexión se puede hacer, voy a ir muy rápido ahora, con la lengua, como decía al principio. Y es que las modalidades, las variedades del habla son marcas sonoras, dan identidad sonora a los lugares, a los paisajes sonoros donde están incluidas. Los lingüistas dicen que los usuarios, nosotros, tenemos un conocimiento implícito y operativo de la lengua, es decir, la usamos y no tenemos por qué conocer las reglas que subyacen la lengua o por qué unos fonemas son de una manera o son de otra. Y ellos lo que hacen es, hacer un análisis explícito y explicativo, ¿no? Hacen un poco lo contrario. Yo creo que para valorar la riqueza en lingüística deberíamos, y ponerla en valor como parte de la identidad sonora en este caso, deberíamos de tomar algo de ese bagaje de los lingüistas, y en ese sentido estamos de enhorabuena porque hay muchísima producción divulgativa en Canarias sobre nuestra modalidad, para valorarla, para entenderla, para conocer por qué unas cosas son como son, por qué en una isla se habla de una manera, por
en qué consisten las diferencias entre islas o frente a otras variedades e incluso frente a otros idiomas. Eso hay mucha gente que, por ejemplo, en La Palma, recuerdo, por mi infancia, que mucha gente te decía, di las dos, o di 2 donuts. Eso es algo muy típico, es una especie de... digo La Palma porque yo estaba allí, pero supongo que cualquier Gran Canario en otra isla le dirían lo mismo, porque es un fenómeno característico de Gran Canaria. Eso, que en realidad está señalando a un elemento del habla de Gran Canaria, la tensión de las consonantes sonoras, B, D, G, Y, A, después de una aspiración, es algo que la gente conocía y la gente usaba como medio chiste, medio identificación, una especie de lo que llaman un shibboleth, ¿no? Una especie de manera de identificar de dónde viene alguien, un juego, si se quiere. En el paisaje sonoro, aunque hoy hemos estado hablando, escuchando a gente hablando con la modalidad canaria, también forma parte de paisajes sonoros, vamos a decir, grupales, como el que les traigo ahora, que es una luchada, recogido no muy lejos de aquí, en vecindario. Vamos a escucharlo. La expectación era máxima, puesto que eran los 2 puntuales, pues jugándose todo, ¿no? Y también no solo a través de la oralidad, sino también a través de los lenguajes silbados, como nos va a contar luego David. Y de hecho el audio, y esto es otro de los efectos, esas acciones, reacciones que tienen los proyectos, está la gente a la que te lleva, ¿no? En este caso me llevó a conocer a David. Esta grabación fue hecha en Weimar y suena así. ¿Qué pasó? El texto del mensaje está en la web, en la fonoteca, y se va a sonar ahora. Y es un sonido que cuando lo he compartido con gente de otros lugares, causa bastante impresión. Supongo que ese parecer también lo habrás tenido tú como experto y profesor de silbo. Y en efecto es otra marca sonora, otro sonido característico. Los barrancos, vamos a ir al sitio clásico, pero bueno, no solo, de La Gomera, esas resonancias, esos sonidos del silbo en La Gomera son parte del paisaje sonoro gomero.
volviendo al cine, y ya termino, me queda una pequeña parte, volviendo al cine, es una excelente ayuda también, además de viajar, ¿no? Y conocer diferentes sitios, para estar en contacto con otros idiomas, otras modalidades del mismo idioma también, y a través de ese contacto poner en valor el propio. Y eso no solo pasa con los sonidos, o sea, con los sonidos del habla, del lenguaje, sino con los sonidos naturales o sociales, ¿no? Cuanto más uno escucha sonidos de otros lugares, más valora los propios. Se crean esas desidentificaciones e identificaciones que construyen identidad. ¿Vale? Yo podría hacer mapas sonoros de los lugares en los que he vivido, y eso se ve facilitado, digamos, por la comparación y la escucha cruzada de diferentes sonoridades. Y la última dimensión, lo he denominado creatividad sonora, pero bueno, viene a incluir todo lo que tiene que ver con la creación, principalmente la música. Y por terminar, la única reflexión que voy a incluir, y así no excederme todavía más, es la de que la identidad, en este caso musical, relacionada con Canarias, no solo se construye con instrumentos tradicionales, aunque también, y en gran medida, o con músicas tradicionales, sino también con toda creación hecha desde aquí y que de alguna manera engancha con valores y con pareceres de Canarias. Si yo les hablo, por ejemplo, de un piano y yo les intento entroncar de alguna manera un piano con la identidad sonora de Canarias, quizás les parecería un poco forzado, ¿verdad? Pero si les pongo este pequeño extracto, verán como que es una variación del tema original, ¿no? Verán como no voy muy desencaminado. Para quien conozca la canción, no hay duda de que por mucho que se toque con un pitorreño, un piano, un órgano, las notas están ahí, la identidad está ahí, el mensaje que Tauriente quiso trasladar con esas sonoridades está ahí, y de hecho es muy emotiva, ¿vale? Todo aquel que la conozca nota algo que esas mismas notas colocadas de otra manera diferente, automáticamente se anula el mensaje, son solo las notas. Y con esto lo que queremos hacer, con este proyecto y con esta charla de hoy, es motivar la escucha atenta, motivar que cuando vean una película o cuando estén de viaje, perciban, se detengan y comparen, para de esa manera, bueno, potenciar también los sonidos que luego encuentran en su entorno y que forman, pues, la identidad sonora de las islas. Muchas gracias. Primero que nada decir que espero que esto no se convierta en ejemplo, porque tenemos un foso aquí en el salón de pleno donde tiramos a los que se pasan de tiempo, y tú te pasaste bastante. Yo me tiro ahora. Pero bueno, solo. Te voy a hacer una pregunta muy breve y muy simple. Siempre somos muy conscientes de la identidad de la música, somos muy conscientes de la identidad del lenguaje, de nuestro dialecto canario, pero no somos tan conscientes del paisaje sonoro, de los paisajes sonoros. Este señor que ven aquí es piloto de avión, ha vivido en muchos sitios, pilota un avión, un 737 habitualmente, un Boeing 737, o sea que no es una persona que haya estado en un lugar y de ahí no se haya movido, por lo tanto conoce algo de lo que es el mundo. ¿Qué otro ejemplo hay como la Fonoteca de Canarias en otros lugares? ¿Y en qué se inspiraron ustedes para crear esta Fonoteca de Canarias allá por el año 2010? Hay muchas cartografías sonoras. Es cierto que el tema no es exclusivo de Canarias en absoluto. De hecho, estamos en contacto con varias. De hecho, hemos participado en una cartografía sonora que hicimos en Madrid, aportando sonidos que a nuestro parecer nos parecían representativos de allí.
Y sí es cierto que el enfoque identitario, el darle esa última rosca, digamos, esa vuelta de... no se encuentra en muchos, en demasiados. Sin embargo, donde uno lo encuentra, por ejemplo, en el cine, como dije ahora, o sea, es una constante. Si uno escucha una película, la ve pensando en todo lo que he dicho, es total. Y también en vídeos que tienen que ver con turismo de determinados lugares. Hay uno muy bueno de Japón que en 5 o 10 minutos, el típico vídeo de turismo de Japón, en los 5 o 10 minutos que dura, incluye un montón de sonidos que con una simple visita allí ya uno capta que efectivamente ellos han cogido los sonidos de los paisajes sonoros de Japón. Hay uno muy perdona que me extienda un poquito, hay uno muy representativo, es un artesano de unos dulces que son como de arroz, que se hacen dando unos golpes bastante rápidos, no me acuerdo ahora en qué localidad de Japón, y es muy particular. De hecho, cuando lo vi pensé, esto es puramente característico de Japón, una marca sonora más de tantas que había de Japón. Y cuando vi ese vídeo, a posteriori, el vídeo de Visita Japón 2018, o el que fuera, ese señor estaba en el vídeo. Fue una de esas cosas que dice, efectivamente. O sea que, aunque los proyectos no sean fonotecas de X, sí que hay, digamos, o sin querer se hacen cosas muy similares, que tocan la identidad y lo sonoro. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Gracias.